aquí estás, debemos mover. Lucas capítulo 15. ¿Sí? Ok. Fíjense bien. En este capítulo, el Señor toca 3 parábolas. Número 1, la oveja perdida. Número 2, la moneda perdida. Y número 3, el hijo pródigo. Y nos vamos a enfocar sobre la número 3. Vamos al versículo 11. Voy a leer unos versículos y los demás, yo sé que ustedes saben toda la historia completa. Gracias al Señor tengo puros teólogos aquí. Maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, tengo de todo, gracias a Dios. Amén. No se la creen de plano. Dios tenga misericordia de ustedes. Wow. ¿Listos? Verso 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Fíjense bien, vamos a hacer pedazos los textos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjense bien, ¿y les qué? ¿Y les repartió los qué? Ojo con esto, voy a ir al 29 de ese mismo capítulo. Fíjense bien lo que dice el verso 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sí dice así? Entonces, ese hombre no entendió esta parte, y les repartió ¿qué? Los bienes. Ojo con esto, muchos de nosotros así estamos. Dios ya nos dio nuestra herencia y bienes, pero nosotros no hemos captado esa parte y nos fijamos en el otro. Dios ya nos dio a nosotros, a cada quien ya nos dio una herencia, pero nosotros nos fijamos en quién. Fíjense bien, dice, y le repartió ¿qué? Los bienes. O sea que les dio a cada quien lo suyo. Pero ¿por qué el otro estaba peleando un cabrito? Pensemos, ¿cuántas veces has leído esta parte de la escritura y no te habías detenido a pensar en eso? Y lo habías leído 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces, pero no te habías detenido ahí y le repartió los qué. Y el otro está peleando un cabrito en el 29. Dice el verso 13. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Fíjate bien, desperdició sus bienes. Hay palabras que las vamos a analizar. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos. Hoy vamos a saber qué son las algarrobas, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a Rahem, que es misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, en esta hora le pido, Señor, que nos enseñe qué es lo que usted tiene para nosotros conforme a su misericordia, a su bondad y a su amor, Señor. Muéstranos, Padre, en esta
parábola, mi Dios, el amor inmenso que usted tiene por nosotros, de acuerdo a sus misericordias en gloria, Señor. Gracias, porque usted es un Dios maravilloso. Gracias, porque usted nos enseña día a día. Le bendecimos, le glorificamos y le exaltamos, Padre del cielo. Gracias por ser nuestro Elohé, nuestro Dios, el Dios nuestro. Gracias por ser nuestro Elohim, nuestro Creador. Gracias por ser nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias, gracias, eterno. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hijos. Hoy quiero penetrar a esta palabra y quiero ir verso tras verso para entender quién es el hijo pródigo. Se nos ha enseñado en el transcurso de los años que era un hombre que gastó toda su herencia y gastó todo su dinero y que después al tiempo volvió a los pies del Señor para que el Señor lo perdonara o su padre le perdonara. ¿Sí? Eso es lo que se nos ha enseñado comúnmente. Pero te voy a decir algo. Hay tres partes, hay tres parábolas. ¿Sí? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿De quién hablan entonces estas tres parábolas? ¿De quién hablan? ¿De quién? Acuérdense que Jesús o Yeshua está hablándole a un público, a unos espectadores que había una revoltura entre filosofía griega y el conocimiento romano. Entonces era un público grecorromano lo que estaba ahí. Y él tenía que penetrar en el pensamiento de esos hombres. ¿Sí? El pueblo de Israel ya estaba influenciado en ese tiempo por el pensamiento grecorromano, por la filosofía de ellos. Ya estaba influenciado en ese tiempo. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un pensamiento filosófico, hay pensamientos, hay maneras de pensar, maneras de actuar y maneras de ver la vida. Al igual que el día de hoy. ¿Sí? Fíjate bien. Dice, también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Entonces, vamos a averiguar quiénes son estos 2 hijos. Acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conocía como Israel. Al reino del sur se le conocía como el reino de Judá. ¿Sí? Partiendo de ahí, vamos a ver qué hay más adentro. ¿Sí? Ahora, dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, Ad en hebreo, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice, y les repartió los bienes. De acuerdo a la costumbre hebrea, los hijos no podían heredar hasta la muerte del padre. Pero este joven le está pidiendo al padre su herencia desde antes. No podía heredar hasta la muerte del padre, vuelvo a decirles. Hasta cuando el padre muriera podían heredar, mientras no podía heredar. Pero el padre accede a darle sus bienes, ¿correcto? Hace algo inusual, hace algo que no se usaba. Y el Señor toca esta parte. Ahora, fíjense bien lo que les decía. Verso 29 dice, tantos años te he servido no habiéndote desobedecido, y nunca me has dado un cabrito para gozarme. El hermano mayor es Judá, el hermano menor es Israel. Judá le está reclamando al Señor, nosotros no te hemos desobedecido, nosotros nos hemos mantenido sin ensuciar las vestiduras, nos hemos mantenido firmes, sin adorar a otros dioses. Nos hemos mantenido sin adorar a Astarot, nos hemos mantenido sin adorar a Chemos, nos hemos mantenido sin adorar a Moloch. Padre,
y a nosotros no nos has dado un solo cabrito para gozarnos. Quiero que te vayas penetrando en el reclamo de lo que se dice el hijo mayor y la situación del hijo menor. Hay más textos, pero no los quiero tocar todos porque sería muy pesado esto. Pero voy a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 33. No sé si hay alguien por ahí que tenga una vocesota muy gruesa, varonil, fuerte, que me lo pueda leer así con firmeza. Primera de Reyes 11:33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ok, hasta ahí, hijo. ¿Se dan cuenta? Israel había desviado ¿qué? Su adoración, ¿a quién se la había dado? A otros dioses. ¿Se dan cuenta? Le habían dado, ese es el reclamo de Judá. Es el reclamo del hijo mayor al padre que le está diciendo, espérame, nosotros no hemos adorado a Astarot, o a Astaret, o a Acera, como se le conoce también. ¿Sí? No hemos adorado a Chemos, y no hemos pasado a nuestros hijos por el fuego, que es a Moloch. No lo hemos hecho. Ojo con esto. Pónganse, váyanlo pensando. El padre tenía ¿cuántos hijos? 2. Y les dio sus ¿qué? Bienes. Ahora, observen esto. Uno de estos hijos que está en las tribus de las 10 que se fueron al norte es Efraín. Y Efraín significa fructífero. Pero Efraín se contaminó, al igual que Manasés y los demás. Pero Efraín era ya el primogénito. Esto es un rollote, ¿eh? Es un rollote. Voy a apelar a los teólogos que tengo aquí. Teólogos, ¿quién era el hijo mayor de Jacob originalmente? ¿Quién? Rubén. Perfecto, era Rubén. Muy bien, hijo, excelente. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida, hijo. Es señal que aprovechaste bien estos 120 días que estuviste ausente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjense bien. Dice en Bereshit, o sea, Génesis 49:3. ¿Quién lo tiene por ahí? Vámonos rápido a Génesis 49, verso 3, por favor. ¿Qué dice? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Fíjense bien lo que era Rubén para Jacob, oh Israel. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi ¿qué? De mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Se dan cuenta? Eso era Rubén. Pero Rubén pasa a ser desplazado por Efraín y Manasés. Ahora, cuando Jacob iba a morir, si estamos en el capítulo 49 de Génesis, Jacob va a dar una bendición y bendice a sus hijos. Pero antes, en el capítulo 48 nos topamos con algo. La bendición del padre es muy importante. Por eso es que el hijo, cuando vuelve hacia el padre,
Es necesario que el padre simbólicamente, cuando el hijo vuelve de los caminos de donde anduvo, donde gastó todo lo herencia y todo, es necesario que el padre lo bendiga. El padre necesita restituirle a una dignidad a ese hijo. Por eso es lo ceremonial que hace el padre. Si se fijan, él dice que el padre corrió. ¿Se dan cuenta? Y ahorita vamos a ver el pensamiento grecorromano respecto a que un padre corriera a encontrar a su hijo. Ahorita lo vamos a ver. Ojo con eso, quiero que se estén plasmando. Era necesario que le fueran restituidos sus sandalias. Era necesario que le fueran restituidos sus vestimentas. Era necesario que le fuera puesto su ¿qué? Su anillo. Wow. Ojo, dice la escritura que cuando José supo que su padre estaba muy enfermo, José trajo a sus 2 hijos que le nacieron en Egipto. 2 hijos que eran hijos de una egipcia. 2 hijos que no merecían bendición. Pero fíjense bien, nacieron en Egipto, pero no se contaminaron. No vivieron como egipcios. Dice la escritura que cuando José los trae, Jacob le dice, ¿y estos quiénes son? Son mis hijos, padre. Wow. Tráelos. Acompáñame a Génesis 48. Verso 17. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué dice? Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Espérame ahí. Fíjense bien. Jacob hace esto. Cruza los brazos. El menor, el mayor. Y cruza los brazos. Y le dice, ¡hey, papá, espérate! Así no es. El mayor es este. Y el menor es este. Sí, ya lo sé. ¿Y? Yo así lo quiero hacer. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso. Y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud. Ojo con esto. Ojo con esto. Y su descendencia formará multitud de ¿qué? Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Elohim, hágase tu Dios como Efraín y Manasés, aleluya. El pasado quedará atrás y serás fructífero cuando me conozcas, aleluya. Date cuenta de esto. Esto es algo precioso. El menor pasó a ser el primogénito. Ahora voy más allá. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y herederos según la promesa. El pasado quedará atrás y serán fructíferos, aleluya, y se multiplicarán, aleluya. ¿Y qué quiere decir linaje? Linaje en griego quiere decir esperma. Mucha gente decía,
somos linaje de Abraham en el aspecto espiritual. No. Mira, Manasés significa Dios me hizo olvidar. Efraín significa fructífero. Necesito alguien que tenga Biblia y que se vaya rapidísimamente a Génesis 48:16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a esos jóvenes, que sea perpetuado en ellos su nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Y qué? Y multiplíquense en gran manera, ¿sobre dónde? Fíjate bien, aquí está el propósito por el cual Dios te llamó a ti, me llamó a mí. ¿Cuánta gente conozco que nada más ha venido a perder el tiempo al evangelio? Y conozco gente de años. Y créeme, perdón lo que voy a decir, me da vergüenza. Y te voy a decir por qué. Fíjate bien, la palabra multiplíquense en el hebreo es Dagú. Y Dagú se traduce así: una abundante multitud de peces. Una abundante multitud de peces. Y esto se origina a través de la palabra dank, que significa pez. ¿Listos? Mateo 4:18-20. ¿Qué dice? ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Qué estaban haciendo esos varones? ¿Qué estaban haciendo? Y el Señor les llamó a ¿qué? La palabra multiplíquense quiere decir abundancia de peces. Pedro y Andrés estaban ¿qué? Físicamente. Y cuando el Señor los llama, ¿los llamó a qué? ¿A qué te llamó a ti? ¿Y cuántos has pescado? No me refiero a las chicas, porque van a decir las chicas: ¡ay, pastor! ¿Qué está usted diciendo? ¿Que tengo que andar pescando? No te vayas por ahí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, ¿los qué? Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Cefas o Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ve mar adentro y echa ¿qué? Tus redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, mas en tu ¿qué? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aleluya. ¿De cuántos de ustedes sus redes están rompiendo de tantos peces que tienen? Ajá, ¿seguros? ¿De cuántos de ustedes están? Fíjate bien, la otra pesca milagrosa fueron 153 peces. Es lo mínimo que tienes que tener pescado hasta ahorita. Es lo mínimo de peces que tienes que tener pescado hasta el día de hoy, 153. Y muchos de ustedes no llevan ni 3. ¿A qué te llamó el Señor? A perder el tiempo sentado, aplastado, perdóname la expresión tan vulgar, 20 años en el Evangelio, y nomás porque le hablas así, saca su que se mara, saca su que saca, ya con eso es todo para ti. Qué tristeza.
153 peces. Y si no me crees, vete a Juan. Y después de ahí se echó un pescadito el Señor con Pedro. Verso 13 de Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, Israel, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjate bien, el reino se dividió y estaba dividido desde Jeroboam. Eso está en el libro de los Reyes. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate bien, hijo. El pueblo de Israel, de las 10 tribus que se fueron al norte, fueron dispersados. Y muchos de ellos estaban en las naciones que rodeaban a Israel. ¿Cuántos recuerdan en uno de los viajes misioneros que iba a hacer el apóstol Pablo, nombra un país que él iba a visitar? Y de ahí tenía que bajar a Roma. España, excelente, hijo. Están los resultados, gracias a Dios. Excelente, wow. España. Y chequen bien, había judíos que se les llama en España sefardís. A España se le conocía como sefar en aquel tiempo, y son los famosos sefardís. A los judíos en España, los judíos que estaban en España, cuando el cristianismo católico, y no me refiero al cristianismo evangélico, sino al cristianismo católico, estaba haciendo que los judíos se convirtieran al evangelio, para saber que ellos verdaderamente habían renunciado a su fe, los hacían comer cerdo, sus en latín. En la Biblia de la Vulgata viene así la palabra sus, y significa cerdo en latín. Y los hacían comer cerdo para ver que ellos verdaderamente habían renunciado a su fe. Y fíjate bien, Oseas 9:3 dice: los judíos que terminan exiliados, terminaron con hambre y apacentando cerdos y deseando la comida de esos cerdos. Pero esto ya estaba profetizado en Oseas 9:3 y dice así: no quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda, algarrobas. ¿Y qué son las algarrobas? Las algarrobas fue la unión del pueblo de Israel con las costumbres, con la idolatría y con las situaciones de paganismo de los demás pueblos. Esas son las algarrobas. Cuando Israel asumió las doctrinas de otros pueblos. Por eso el reclamo de Judá, ¿se dan cuenta? A mí no me has dado un cabrito. Le estaba diciendo, yo no me he contaminado. Y a este que se contaminó y que hoy vuelve, ¿eres capaz hasta de matarle un becerro? ¿De qué se trata? ¿Se dan cuenta por qué el reclamo de Judá, el hijo mayor? Isaías 43:22. Alguien que me lee Isaías 43:22. Recordemos entonces que las algarrobas son todo el tipo de doctrinas y las costumbres de las naciones. 43:22 de Isaías. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Y no me invocaste a mí, sino que de mí te ¿qué? Te cansaste, oh Israel, reino del norte, el hermano menor. ¿Y sabes qué es esto? ¿Qué significa cuando te cansas?
Es cuando el servicio te parece interminable. Es cuando el servicio lo conviertes en un rito. Es cuando la lectura de la palabra te parece sin sabor. No lees la palabra, no la estudias, no comes de la palabra, prefieres comer algarrobas. Has perdido el apetito de Dios y deseas comer comida de cerdos. ¿Sabes cuándo es cuando estás comiendo comida de cerdos? Cuando tus pensamientos empiezan a volar, no hacia Dios. Cuando te empiezas a hacer a las costumbres del mundo. Cuando tu boca empieza a ser presa fácil de malas palabras. Cuando empiezas a prostituirte espiritualmente con situaciones. Cuando empiezas a perder la dignidad. Cuando empiezas a perder los valores. Cuando empiezas a perder la moral. Verso 17, 18 y 19, ya voy a terminar. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y si se fijan, hasta parece una verdad esto. Parece que este hombre se estaba arrepintiendo, pero no es así. ¿Por qué? Él lo único que estaba haciendo era recapacitar. Recapacitó, reconoció su error y su falta, pero también vio que tenía una necesidad. Y esta necesidad era que tenía hambre. ¿Cuántos de nosotros, por una situación, nos vimos en la necesidad de venir a Dios? Reconocimos el error, sí. Reconocí la situación, pero nunca me arrepentí. Vine a Dios porque la necesidad del hambre me hace venir a Dios. Y el hambre puede traducirse por una enfermedad, puede traducirse por una situación personal. ¿Quieres que Dios te arregle tu matrimonio? ¿O quieres que Dios te arregle tu vida sentimental? ¿O quieres que Dios te arregle tus emociones deshechas por ti mismo? Y por eso vienes a Dios, pero no vienes en una actitud de arrepentimiento. Vienes porque necesitas que alguien te arregle el desorden que tienes en tu vida. Vienes porque necesitas que alguien te ayude a resolver los desastres que has hecho. Pero no vienes en arrepentimiento. ¿Y sabes qué provoca que no vengas en arrepentimiento? Provoca esto. Vienes como el hijo menor que había perdido todos sus bienes. Pero ese hombre dice: ya no soy digno. Y la palabra en hebreo significa, o es ayin, y significa ya no soy nada, ya no existo, no tengo identidad, carezco de todo, nadie me comprende, nadie me entiende, nadie sabe lo que padezco, tengo falta de, no puedo ser. ¿Y cuánta gente está en el Evangelio y después de haber venido sigue sintiéndose nada, sigue sintiéndose nadie, sigue sintiéndose que no vale nada, sigue sin saber ni siquiera hacia dónde va porque ni brújula tiene? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente tenemos en el Evangelio que no sabe quiénes son, no tienen identidad propia, no saben qué hacer? Y lo peor es esto. Observen esto. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a bondad, a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
El pensamiento filosófico greco-romano era este. Si ellos veían a una persona en autoridad, a un padre de familia, a un jefe de alguna organización, hacer lo que hizo el padre con su hijo en ese momento, ellos lo veían como alguien que se rebajó, alguien que perdió la estima, alguien que no tiene clase social, alguien que no vale la pena. Fíjate lo que hizo Dios por ti y por mí. Literalmente Dios perdió su dignidad por irte a buscar a ti. Y hasta el día de hoy, ¿con qué le has pagado tú a Dios? ¿Con tus arranques de soberbia? ¿Con tus desplantes de grande persona? ¿Con tus miserables actitudes? ¿Aferrándote a un pecado que no quieres dejar? ¿Te das cuenta? Dejó todo. Se humilló y lo dio todo por ti. Él corrió, porque tú no corriste hacia Él. Fíjate bien la expresión. Él corrió hacia ti. Él corrió hacia ti, porque tú no corriste hacia Él a buscarle. Él corrió hacia ti. Fue a buscarte. Corrió y te abrazó. Te asió por el cuello. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Lo que Él buscaba cuando el padre fue a encontrar a su hijo. Él solo quería entender que su hijo venía con un corazón dispuesto. ¿Qué dice el rey David? Mi corazón está dispuesto. ¿Y qué espera el Señor hoy de ti? Que tu corazón esté dispuesto para que seas parte de la ciudadanía del cielo. Pero el Padre dijo a sus siervos, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya cometido, no importa. Saca el mejor vestido y vístelo. Y pon anillo en su mano y cálzale sus pies. Y trae el becerro más gordo y sacrifíquenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos limpios y puros. El anillo significa el pacto que Dios hace contigo. Y termino con este texto. Jeremías 31:33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, Efraín, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi Torah o mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos su Elohé, o seré su Dios. Y ellos me serán por pueblo mío. ¿Sabes qué hizo él, Mario? Literalmente cuando te vio entrar en esa puerta, él corrió, Mario. Él corrió y te abrazó. ¿Y sabes qué significa ese abrazo? Ese abrazo significa no me importa lo que hayas sido, no me importa lo que hayas hecho, no me importa en lo que te hayas convertido, hoy me importa lo que puedes ser. Hoy me importa porque el abrazo significa porque eres mío. Y no me importa quién eres para la gente. Me importa lo que eres para mí. Aunque no pueda ver, esté sobrando.